es lo que cambió el curso de la historia. Pero me pueden entender cuando estamos viviendo en un mundo upside down, pero en ese mundo la mayoría todavía es monoteísta. Creen en un solo Dios. Y esa mayoría se compone de 3 billones de cristianos y 2 billones de musulmanes. 5 billones. Eso nos da la mayoría para los que piensan en la creencia de un solo Dios. Todos los demás dicen que todos los caminos conducen a Dios. Algunos dicen que Dios no existe. Y la Biblia nos recuerda, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Otros dicen que Dios no puede ser probado. Entonces se identifican como agnósticos, esa es la palabra que se utiliza, porque no pueden probar que Dios existe. Entonces los demás creen en una multitud de dioses donde la gente puede creer como quiera creer, o la gente puede vivir como quiera vivir, porque algunos piensan que después de la muerte se acaba todo. Entonces entendemos que Dios no nos enseñó así. Para eso Él dejó la palabra, la Escritura. ¿Por qué les digo esto? Porque en el 2026, en este año, estamos viviendo en la nación de Nimrod. Lo pueden ver, esa manera, como en los días de Noé, sería para el tiempo final. Jesús mismo dijo esas palabras, como en los días de Lot. Sería para el final de los tiempos, cuando a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. En este año estamos viviendo en la nación de Nimrod. No puedo entrar en todo esto, pero Nimrod fue un gran arquitecto. Ese fue el que construyó, se ingenió la torre de Babel. Y también construyó las ciudades de los ninivitas, Nínive, una grande ciudad. Nimrod era único y era muy famoso y muy poderoso entre los vivientes. De hecho, el primer poderoso entre los vivientes. En esta nación estamos viviendo como en los días de Nimrod. Recordad que el profeta Daniel dijo que la ciencia se aumentaría para el tiempo final. Antes las cosas se descubrían cada siglo. Y después se descubrían cada medio siglo, pasaba algo grande. Y luego se descubrían las cosas cada 20 años, cada 10 años. Hoy en día se están descubriendo cosas cada día. El tiempo que llevo aquí hablándole a ustedes, ya han ocurrido algunos descubrimientos que pronto van a salir. Si los pueden probar, los seguirán. Si no los pueden probar, los ponen a un lado. ¿Me está entendiendo? Pero eso es producto de que la ciencia se aumentaría. Ahora, estamos viviendo en esa nación de Nimrod y la falta de discernimiento, repito esto porque es importante, la falta de discernimiento ha paralizado a la mayoría de la población que profesa el cristianismo. ¿De acuerdan? Que muchos cristianos podrán decir: yo recuerdo la historia o he estudiado la historia de Nimrod, pero lo que dije al principio no encaja muy bien porque no lo pueden ver exactamente como se los estoy diciendo. Pero si leyesen entre líneas, pudieran saber entonces y darse cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Y Jesús en realidad les hablaba así, no les daba muchas explicaciones. Y les decía, por ejemplo, cuando decían que él era muy joven para ser un rabino, un maestro, él les recordaba: mira, antes que Abraham, ustedes que sirven a Abraham, ¿no? Y quieren hacerlo todo basado en lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con lo que Moisés estableció en el Sinaí. Ustedes que quieren compararme con eso, yo soy antes que Abraham, y por eso querían apedrearlo ya, ¿no? Entonces, es necesario entender estas cosas, y ya les he dicho antes, ¿no?, lo que es leer entre líneas, porque de la única manera que podemos leer entre líneas es si el autor, sabemos quién es el autor, no es la persona,
El autor es Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De la única manera que podemos leer entre líneas es si Él nos da discernimiento y nos alumbra, nos ilumina para poder ver lo que está ocurriendo en esta historia, para poder formar, digamos, un rompecabezas, ¿no? Y que no tenemos control de este rompecabezas, pero está ahí delante de nosotros, ¿no? Y Él nos ayuda entonces a poner las piezas en su lugar. Y la prueba está que desde los días de Jacob, Dios levantó una familia, una tribu, que eran entendidos en los tiempos y en las sazones de los tiempos, y eran los hijos de Isaacar. Nosotros, como los hijos de Isaacar, necesitamos hoy más que nunca ser entendidos en los tiempos, en las cosas que están pasando allá afuera. Sí, en la política, en la nación, en las naciones de la tierra, en Europa, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, y lo que está pasando con la China, representada por un dragón escarlata, ¿no? Y lo que está representándonos a nosotros la Europa, como unos 10 dedos de unos pies, que muy pronto se manifestarán en el mundo entero, pero que sus días ya están contados, los 10 dedos de los pies. ¿Y cómo podemos ver estas cosas? Más que discernimientos, ahí tenemos la historia dada en el libro de Daniel, que podemos comprobar estas cosas. Y la historia nos habla de los caldeos, ese gran Nabucodonosor, nos habla de los medos y los persas. Está ahí en la historia. Y luego de aquel macedonio, Alejandro el Grande, ¿no? Todo eso está en la historia. Y sin embargo, ya se nos había dicho en la Escritura, en el libro de Daniel. Y el corto reino de Alejandro el Grande. Y luego que él muere, se divide ese reino de los griegos, ¿no? Tan adelantado, tan estudiado, tan permitido por Dios que avanzara a la velocidad que avanzó Alejandro. Luego 4 de sus generales toman el control y se dividen el botín, ¿no? Entre Egipto, ¿no? Entre Siria, entre la región del este, entre lo que se llama el lado de los romanos, en esa dirección, ¿no? Entonces nos damos cuenta que todo cae en su lugar, porque de ahí vino un primer anticristo y conocemos la historia. Pero no vine a hablarle de eso. Les estoy hablando de cómo está el mundo hoy comparado con los días de Nimrod. It is a world upside down, dicen en inglés. Entonces, nos entendemos que la falta de discernimiento paraliza al cristiano. Los paraliza porque no saben de qué se está hablando. No pueden ir a la casa, digamos, y tomar el libro que quieran tomar, y si es de profecía, comenzar a entender qué es lo que se está tratando. No ustedes han escuchado muchísimo, ustedes han recibido la iluminación, la llenura del Espíritu Santo, lo que necesitamos para poder entender estas cosas. Ustedes han recibido el bautismo en fuego, ustedes tienen la mente de Cristo, pero esos que no pueden discernir están paralizados. Entonces vienen los problemas con lo que pasó con Israel y no entienden, lo que pasó con Hamás y no entienden, lo que pasó con los palestinos y no entienden, lo que está pasando hoy. Mientras estamos hablando, hay una civilización, generación que está levantando el puño al sentido común y no hay quien les haga entender, ¿no? Entonces, es una nación que están criados en el cristianismo, créalo. Han ido a iglesias, desde púlpitos, que se debió de predicar la verdad del único evangelio, la verdad de todo el evangelio, no lo que más nos conviene. Pero ahí están, y no tienen discernimiento de lo que está ocurriendo entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero tienen algo bien claro: quieren derrumbar lo que está establecido en esta nación, que fue establecido bajo principios, a lo menos, del temor de Dios. Y están seguros que quieren derrumbar eso. Entonces nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo como en los días de Nimrod, porque la ciencia se ha aumentado tanto, que le ha dado tanta tecnología,
que por medio de esa tecnología ellos están haciendo lo que están haciendo, coordinando, ¿no? Preparando las cosas para luchar contra un ideal de una nación como la nuestra, que comenzó con el temor de Dios. La única nación en estos días que está a favor de Israel, porque las demás les han dado la espalda, o lo hacen por conveniencia. En el momento que no les conviene, adiós Israel, hablamos contigo en otra ocasión. Lo mismo ocurre con el primer ministro Netanyahu. Está ahí porque Dios lo puso ahí. Hay que ver eso y leerlo entre líneas. Y que su padre tuvo mucho que ver con el establecimiento del sionismo en Israel, a lo que se ha llegado hoy. Volviendo entonces a esa falta de discernimiento que paraliza a la mayoría de los que profesan el cristianismo. De estos, el pentecostalismo clásico, voy a mencionar esto, el pentecostalismo clásico no llega a los 300 millones. Pentecostalismo es lo que...